Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy les traigo un video que es mucho más tranqui que el anterior y que además es uno de esos videos que es de gran ayuda cuando uno está empezando a leer y que además es de ese tipo de videos como cosas que me hubiera gustado saber a los 20, pero este es cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a leer. Básicamente son estrategias o los tips que les puedo dar sobre cómo hago para leer más en el año, pero mucho más importante, para leer muy bien. Porque una cosa es leer muchos libros y otra muy distinta es acordarse de todo lo que uno leyó, y no solo acordarse, sino tener una experiencia significativa de lectura. La verdad, las cosas como son. Así que empecemos. Siento que algo de lo que no se habla tanto es de lo difícil que es adquirir el hábito de la lectura cuando uno no crece en una familia que tiene muchos libros, en una familia que lee básicamente, y siento que esto puede llegar a ser muy común en Latinoamérica. En mi caso, yo nunca tuve muchos libros en mi infancia, los pocos libros que había no eran libros de niños. Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y yo vine a adquirir el hábito de la lectura a esto de los 19, 20 años cuando estaba en la universidad, y no saben lo mucho que me costó, porque antes de eso sí me interesaba por la lectura, porque me gustaba escribir, pero me daba mucha pereza leer. Cuando empezaba un libro no lo terminaba o no lo leía bien, o simplemente lo terminaba pero me daba demasiada pereza y no lo disfrutaba. Pero esto cambió cuando empecé a aplicar estas estrategias de lectura, y creo que hoy en día se puede decir que leo muchísimo mejor de lo que lo hacía antes. Así que en este video les voy a contar cuáles son esas cosas que yo hago para leer más en el año, pero después les voy a decir cuáles son esas estrategias que yo uso para que se me quede lo que estoy leyendo, para tener una experiencia significativa de lectura. La primera estrategia puede ser un poco obvia, pero es muy importante, y es: sigue tu intuición. Hay que leer libros que nos gusten de verdad, que nos llamen la atención genuinamente. Y digo esto porque cuando yo me empecé a interesar por la lectura, lo primero que quise leer fueron los clásicos. Sí. Y la cuestión con esto es que a veces cuando uno quiere empezar a leer, quiere empezar por todo lo alto. Yo, por ejemplo, el primer libro de Gabriel García Márquez que leí fue 100 años de soledad. ¡Neta, me lo juras! Y obviamente en esa época no voy a decir que no me gustó, pero sí creo que me perdí muchas de las cosas que tenía el libro, así que básicamente esa primera lectura no cuenta. Y la cuestión acá es que hay que leer libros que genuinamente nos llamen la atención, no porque son clásicos, no porque todo el mundo habla de ellos o no porque son esenciales, sino porque por el tema, por el autor, por el género, decimos: sí, este libro me llama la atención y sé que lo voy a leer de manera consciente. La cuestión acá es que hay una intuición lectora que se va desarrollando con el paso del tiempo. Al principio uno no la tiene, pero sí que es necesario explorar los diferentes géneros que existen, los diferentes autores, los diferentes temas que tal vez nos llaman la atención, para así escoger nuestras lecturas, y van a ver cómo esa intuición se va a ir desarrollando. Y ya con el tiempo muy probablemente ustedes sepan si un libro les va a gustar o no les va a gustar cuando lo van a escoger. Lo segundo, y que creo que es algo que la mayoría de lectores hacemos, es ponernos un reto de lectura anual. Y básicamente es escoger el número de libros que vas a leer durante todo ese año, para saber desde un inicio del año cuál es la cantidad de esfuerzo que tú debes invertir en la lectura. Y esto a mí me parece que es una forma muy efectiva de mentalizarse de cuántos libros se van a leer en el año. Pero también creo que es importante tener en cuenta varias cosas con este tip, y es que, primero, no hay que presionarse con este tipo de números, hay que ponerse una meta realista. Por ejemplo, si uno no es una persona que lea demasiado, creo que empezar con 12 libros estaría bien, por ejemplo, un libro al mes, e ir aumentando el número de libros que lees. Y también es necesario, por otro lado, no tomarse esta meta tan en serio. ¿Por qué lo digo? Porque hace unos 2 años o tal vez un año me pasó que no logré terminar el reto de lectura y no me frustré ni nada, pero el siguiente año como que estaba tan mentalizada que debía terminar el reto, que empecé a leer, a escoger mis lecturas por el número de páginas que tenían los libros, y eso me llevó a posponer ciertas lecturas que sí que quería hacer ese año, y en cambio de eso pues leer otros libros que pues también me llamaban la atención, pero que tal vez hubiera pospuesto más tiempo si no hubiera sido porque simplemente los escogí por el número de páginas que tienen.
y es que creo que es necesario que uno no se sienta ansioso por el número de libros que escoge, y incluso si escoges un número de libros que es bastante elevado. Yo, por ejemplo, me pongo casi siempre 80 libros al año. Hay que tener en cuenta que uno no siempre va a alcanzar ese número, porque hay libros mucho más largos que otros, hay libros que exigen un nivel de atención y de tiempo mucho más grande que otros libros. Por ejemplo, un libro que me tomó muchísimo tiempo fue Dos veces Alicia, este año, de Alba Lucía Ángel. Este libro tiene aproximadamente, creo que unas 200 páginas, tiene menos de 200 y aún así me tomó casi 2 semanas terminarlo. Pero por otro lado, por ejemplo, este libro de Bagda de Carolina Andújar lo terminé como en 4 días, y eso que son como 600 páginas. Entonces hay que tener en cuenta que las lecturas son diferentes y que no por eso que te vas a sentir presionado en terminar rápido un libro, porque la idea no es esa. La idea no es alcanzar números, sino leer bien. Sin embargo, creo que esta estrategia es muy buena, porque cuando uno tiene como el track de sus libros, la lista de todos los libros que quiere leer y los va tachando, se siente es como una inyección de dopamina cuando uno va tachando los libros que ya leyó y cuando va viendo cómo esa lista se va completando. El siguiente consejo es tener un track o una lista de todos los libros que vas leyendo en el año. Yo uso un Excel para tener como la lista de todos los libros que yo voy leyendo en el año. Ahí hay información como el autor, la calificación que le di al libro, si lo leí en físico o en digital, pero cada quien puede personalizar esto como más le convenga, y creo que esto es bastante útil porque cuando uno ve todos los libros que va leyendo en el año se siente muy satisfactorio. Y creo que la mayoría de lectores sabrán que, por ejemplo, tener esta lista de lectura, tener como estos features que tú vas llenando con la calificación, con el autor, con no sé, con la diferente información que vas llenando del libro, creo que es un ritual que le ayuda a uno a sentir que uno está avanzando con sus lecturas. Y es un ritual muy efectivo para que tú quieras seguir leyendo y quieras seguir pues llenando como esa lista o lo que sea. Bueno, y tal vez esto sea algo problemático porque últimamente veo mucho esto de los reading aesthetics, que son como videos de TikTok en donde las personas llenan sus diarios de lectura, en donde las personas resaltan con muchos resaltadores, valga la redundancia, con post-its y todo esto. Y yo creo que es importante no confundir el aesthetic de estos videos que vemos en TikTok y los rituales que uno tiene para leer, porque yo sí creo que estos rituales son importantes cuando uno no tiene el hábito de la lectura y necesita adquirirlo, y que al final y al cabo, como todo ritual, es íntimo, es algo que tú haces en solitario con tus libros y que se queda para ti, no es algo que tenga uno que estar publicando, o pues si lo quiere hacer pues no hay problema. Pero sí creo que es importante no confundir esto de los rituales que uno hace como una operación que tiene que ser bella y por lo tanto aesthetic, sino como un hábito que le ayuda a uno a leer más. El siguiente consejo es unirse a clubes de lectura. Creo que esto de las lecturas conjuntas o de los clubes de lectura es un aliciente muy fuerte para seguir leyendo, porque creo que es muy chévere cuando uno como lector puede compartir sus impresiones con otras personas, cuando puede ir compartiendo su proceso de lectura con otros, y además cuando tienes un libro difícil de leer, tener a alguien con quien hablar de ese libro es una motivación más para llegar a terminarlo. Y esto también aplica no solo para leer más, sino para leer mejor. Porque cuando uno logra exteriorizar los pensamientos que tiene sobre un libro, es una oportunidad para justificar tus opiniones y asimismo formarse una idea mucho más consolidada del libro. Por lo tanto, exteriorizar esa experiencia de lectura en palabras, y que de esa forma no se te olvide en un futuro cómo te sentiste leyendo ese libro o cuál fue esa experiencia con ese libro en específico. Porque no sé si les pasa que a veces ustedes dicen, sé que este libro me gustó o no me gustó, pero no saben o no recuerdan por qué. Y es por eso, porque uno no ahonda en las experiencias de lectura, porque uno no ahonda en cómo se sintió leyendo el libro, en cuáles fueron esos mecanismos que el libro usó para atraparlo a uno o para no lograrlo. Y por ello poder conversar con otras personas es clave para que estas experiencias de lectura sean significativas. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué hacer para leer mejor? Bueno, como ya dije, conversar con otras personas que hayan leído los mismos libros
o incluso si no lo leyeron, pero es una persona que quiere escuchar tu opinión, es muy útil para recordar en el futuro cuál fue la experiencia de lectura. Mi segundo consejo, y tal vez lo más valioso que les voy a dar de este video, es tener un diario de lectura. Si van a tomar un solo consejo de este video, que sea este, porque tener un diario de lectura no solamente es muy motivador para leer, sino que además forma parte de tener una memoria de tus lecturas. Es un espacio donde tú puedes consignar tus inquietudes, tu experiencia, las ideas que tuviste cuando leíste el libro, tus interpretaciones y valoraciones. Por eso a mí me parece que tener un diario de lectura es la forma más significativa de leer, porque uno está dialogando con lo que lee. En mi caso, yo llevo mi diario de lectura en Notion porque es mucho más práctico y porque no se gasta papel, importante. Lo que yo hago es consignar datos básicos del libro que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, esta es mi página principal de lecturas. Por ejemplo, veamos este libro. Tengo datos como el nombre del libro, el nombre del autor, la calificación que le puse al libro o la calificación que le voy a poner, el tipo de libro, ya sea novela, libro de cuentos, ensayo, etcétera. Digamos que uno acá puede poner lo que quiera, básicamente lo que se ajuste a sus lecturas. El estatus, que puede ser no comenzado, en progreso o ya leído. Yo pongo la fecha en la que inicio la lectura y la fecha en la que la termino. También me gusta tener en cuenta cuál es el formato en el que leí el libro, el año, que no siempre lleno esto, la verdad, y la relectura, que no siempre se da el caso de que quiera releer un libro, pero hay veces que sí me pasa que leo un libro y siento que no lo entendí o que no lo aprecié como era, y que siempre es un libro que siempre he querido leer o entender y que por eso digo, debo releerlo, pero no me pasa muy seguido, pero igual tengo ahí esa opción. Y en el resto de la página lo que hago es tener un apartado para notas, que es básicamente para eso que me surge cuando estoy leyendo, ya sean reflexiones, ya sean preguntas sobre lo que estoy leyendo, etc. También tengo un apartado de reseña en la que reflexiono un poco sobre los personajes del libro, sobre la trama o la estructura de acción de cómo se desarrolla el libro. Un apartado para analizar el punto de vista y el estilo, y un apartado para el tema. Yo hago también una apreciación final. Esto es más para mí, la verdad, esto no lo publico ni nada, o a no ser que de pronto quiera volver a eso que escribí, pues lo hago. Pero en general lo que yo publico en Goodreads o Librate es esta apreciación final que hago y ya. También tengo un apartado para citas, pero no siempre salen citas de los libros. Tiene que ser un libro que me guste mucho y que esté muy comprometida así con la lectura, como para que yo diga, voy a sacar algunas cosas que me parezcan interesantes de este libro. Y en general creo que esto es algo que no es necesario, obviamente, en todos los casos. Cada quien ve cómo lo puede ajustar, y por eso les recomiendo usar Notion, porque lo chévere de esto es que uno lo puede personalizar a su gusto. Uno puede añadir más propiedades acá o quitar, digamos, no tienen que ser estas como tal. Y lo chévere de esto es que uno puede incluso tener una plantilla en la que están los principales subtítulos. Yo tengo la plantilla, hagan de cuenta que es estos mismos títulos, pero sin pues el contenido. Y entonces tengo la plantilla ahí porque es mucho más práctico para simplemente cuando ya esté leyendo pues llegar a llenar eso. Acá en nuevo, acá tengo la plantilla y ustedes simplemente le dan New Template y también la personalizan. Algo chévere también de Notion es que no es necesario que construyas todo esto. Esa es una plantilla que yo saqué de los templates de Notion y básicamente la fui personalizando con el tiempo y pues ahora luce así. Ya creo que ya está todo de mí aquí. Pero Notion pues da, digamos que una plantilla inicial y uno la va personalizando. Bueno, algo que sí creo que es necesario aclarar es que yo no hago esto con todos los libros que leo, ¿no? Simplemente con los libros que, uno, me parece importante hacer una lectura juiciosa, o dos, un libro que ya de por sí me está gustando mucho mientras lo leo. O que me hace pensar mucho mientras lo leo. Hay libros que no necesariamente tienen todo esto que les estoy mostrando acá. Es porque son tal vez lecturas más ligeras o lecturas que tal vez no son tan importantes para mí. Entonces, sí, básicamente esto no es necesario, pero si ustedes lo que quieren es hacer igual una lectura juiciosa, yo creo que basta con poner cuáles son tal vez las impresiones que van surgiendo,
una interpretación del libro y una valoración del mismo. Y van a ver que esta estrategia les va a servir mucho para que ustedes puedan poner en palabras su experiencia de lectura y para que esto sea mucho más significativo para ustedes. Ahora, esto puede parecer abrumador, pero como les dije, en Notion es muy fácil de hacer. Todo es cuestión de que ustedes personalicen básicamente para sus necesidades, lo que necesiten para realmente ustedes sentir que están haciendo una lectura juiciosa o una lectura significativa. Obviamente no tienen por qué tomarse esto al pie de la letra, como les dije, eso también depende mucho de los libros que se lean. No tiene que ser con todos los libros, basta con que sea con los libros que ustedes creen que son importantes para ustedes o que van a ser difíciles de entender o que van a ser como un reto. Y les aseguro que una vez lo empiecen a hacer, ustedes ya van a ir tomando como esas mañitas, por decirlo así, de su propio diario. Por ejemplo, yo no siempre lleno todos los apartados, no siempre me lo tomo tan en serio. Y esto solamente pasa cuando uno ya tiene, digamos, como un tiempito teniendo ciertos hábitos. Y bueno, en general hay muchas otras estrategias de lectura. Cuéntenme en los comentarios cuáles son las estrategias que ustedes tienen para leer más y para leer bien, para leer mejor. Pero digamos que antes de acabar sí quería añadir una estrategia más y que creo que tal vez es polémico, no sé. La mayoría de personas que yo conozco no le ven problema a esto, pero sí hay personas que... Sí conocí a algunas personas que no les gusta rayar los libros. A mí rayar los libros, yo entiendo que haya personas a las que no les gusta y la cuestión es que cuando uno tiene un libro nuevo, por ejemplo, a mí me pasa que me da cosita rayarlo porque... no sé, está como tan limpio, como está como tan nuevo, que a veces uno no lo quiere como arruinar o perturbar, pero rayar los libros es muy importante para interactuar con los libros, para que uno no sienta que es el libro quien está teniendo todo el protagonismo, sino que uno también está participando en la lectura que está haciendo. Y una vez más, los libros no son objetos sagrados, son objetos que están vivos y que están ahí para que dialoguemos con ellos. Entonces, si ustedes quieren tener una lectura más dinámica, rayar los libros es importante, marcarlos. Tal vez no rayarlos, pero sí, por ejemplo, pueden poner post-its. Yo he visto también que existen como marcapáginas que son como transparentes y uno los pone ahí tipo como un resaltador, pero se puede despegar. Si uno lo quiere despegar, pues se puede. A mí eso la verdad no me gusta tanto porque se gasta mucho dinero y también creo que a veces es cansón de hacerlo, poner como tantos post-its y cosas así. Yo simplemente prefiero rayar los libros. Tampoco soy tan excesiva, pero o bueno, hay veces que sí me excedo, pero pues como les digo, todo depende del libro y de cuáles sean esas estrategias que ustedes vayan viendo que son necesarias al momento de realizar una lectura. Por último y no menos importante, manifiesten. ¿A qué me refiero con esto? No esperen que una persona les diga qué pensar de un libro o qué libros leer. Yo creo que es muy importante que uno como lector se forme su propio criterio de cada lectura que hace, de los libros que va a leer, que los elija uno sabiendo y siendo consciente de que lo estás eligiendo por ti, porque para ti es auténtico hacer esa lectura y no por otras personas. Y van a ver cómo ustedes, aparte de todas estas estrategias que van a empezar a implementar, van a empezar a formarse sus propios fundamentos, sus propios criterios de lo que para ustedes es importante que tenga un libro, y van a ver cómo también sus opiniones empiezan a tener mucho más fundamento. Manifiesten buenas lecturas, manifiesten que ustedes son buenos lectores y van a ver cómo van a coger ese hábito de la lectura así. Así que eso es todo.